Buenas tardes a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que día a día nos siguen a través de esta página a misioneros de Santa María de Nazaret. Un saludo fraternal en Cristo Jesús. Y hoy empezamos la semana con nuestro programa Yo me quedo en casa con Cristo. Quiero compartir con ustedes, estamos viendo el tiempo pascual, tiempo de fiesta, tiempo de gozo, también tiempo de prepararnos para la fiesta de Pentecostés, con el tema Cristo resucitó, hay esperanza. Vamos a basar este tema en la lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 36 al 48. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decirles esto, les enseñó las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo aceptó y lo comió en su presencia. Luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos habla hoy a cada uno de nosotros, a ti y a mí, en este tiempo en que parece que todo fuera a zozobrar. Tiempo de penuria, tiempo de dudas, tiempo de incertidumbre, tiempo de dolor, tiempo de pérdidas, tiempo de no sabemos ir hacia la derecha, hacia la izquierda, no sabemos qué va a pasar. Vivimos como con el corazón en la mano, con, mucha, con mucho resquemor, con muchas dudas. Y el Señor nos viene a decir, ¿por qué estamos asustados? Este pasaje del Evangelio viene después del encuentro con los discípulos de Maús, que les estaban contando a los discípulos que estaban encerrados todos en una habitación el encuentro que habían tenido con el Señor. Y en eso se aparece el Señor y les dice sobre todo paz a ustedes. Y eso es lo que nos viene a decir el Señor hoy. Paz, paz en nuestros corazones en medio de todo lo que está pasando. La incertidumbre social, política, económica, de salud. Hay tantas voces discordantes en el mundo, vemos las crisis también en nuestra iglesia, que no sabemos para dónde van. La función de los obispos en Alemania, los austroalemanes, abiertamente en desobediencia contra el Papa, eh, han dado una fecha en la que ellos han dicho que ya van a hacer lo que dijeron que iban a hacer y no van a obedecer a Roma. Y nosotros también escuchamos tantas voces,
y decimos a quién creer, a dónde vamos, qué hacemos. Estamos como perdidos, como estaban los discípulos después de la muerte de Jesús. Y Jesús resucitó para darnos esa esperanza. Ellos tuvieron que verlo y el Señor les decía, ¿por qué están asustados? ¿Qué te asusta a ti? ¿Qué me asusta a mí? ¿La muerte? ¿Las pérdidas? ¿El dolor? ¿La enfermedad? ¿La duda? ¿La incertidumbre? ¿El tema económico? ¿La soledad? ¿Qué es aquello que te asusta? Y nos dice la palabra, ¿por qué tienen esas dudas en su corazón? ¿Qué quiere decir tener dudas en el corazón? Porque las dudas generalmente son en la razón, pero el Señor nos está hablando al corazón. Es decir, ¿por qué dudamos de su amor? ¿Por qué dudamos de lo que Él nos da en su palabra? ¿Por qué dudamos de que Él murió por nosotros? ¿Por qué dudamos de su presencia real en nuestras vidas? A través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través de las cosas que hemos visto. Tú y yo podemos haber sido testigos de muchas personas que esta época se han recuperado cuando médicamente era imposible que se recuperara. Otros han partido, pero porque quizás era su tiempo para partir. Pero cuando Él nos dice, ¿por qué esas dudas en su corazón? ¿Lo amamos realmente? ¿Lo amamos incondicionalmente en las buenas y en las malas? ¿En el éxito y en el fracaso? ¿En la salud y en la enfermedad? ¿O nuestro corazón duda de su amor y hace que nuestro amor también sea un amor como muy frágil, como un amor muy tibio, como un amor que no tiene raíces profundas? El Señor nos pregunta esta tarde, ¿por qué estamos asustados? ¿Por qué tenemos esas dudas en nuestro corazón? Y Él se ha quedado contigo y conmigo en la Eucaristía, se ha quedado contigo y conmigo en su palabra. Él no se ha alejado ni de ti ni de mí. Él camina con nosotros. ¿Tú crees que Él no sufre con todo lo que pasa? ¿Tú no crees que Él podría revertir esto que está pasando de un momento con una sola palabra? ¿Por qué lo permite? El Señor también nos dice por qué tenemos que pasar por esto. De todo este evangelio, Él les dice que les enseña las manos y los pies, y Él nos muestra sus manos llagadas, sus pies llagados, su corazón atravesado en la Eucaristía. Él está ahí, vivo, real, presente. No es un pan, no es un vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo que tú y yo recibimos en la Sagrada Comunión. Él lo ha entregado absolutamente todo. Él quiere vivir y morar en tu corazón y en el mío para que podamos vivir con esperanza en medio de las tormentas, en medio de los rayos y las tempestades, en medio de esta vida que parece puesta de cabeza. Él quiere morar con nosotros y nos muestra su corazón a través de la Eucaristía, a través de la palabra de un sacerdote, a través de la vida de los santos, a través del amor de las personas, a través de las manos que se tienden a ti. Es el amor de Dios que se muestra a cada uno de nosotros. Lo que ha pasado, dice, es lo que se anunció desde antiguo. Se anunció por los profetas, se habló de él en los salmos, que el Señor nos sigue hablando para escudriñar su palabra, para entender los tiempos que nos toca atravesar. Entonces hizo que entendieran. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te está pidiendo? Entendimiento, pedir ese don al Espíritu Santo del entendimiento para entender
qué nos quiere decir Él en las Escrituras. Y Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, porque Él nos habla en su palabra. Y queremos que no sea una interpretación que nos convenga, que nos acomode, que sea la que nosotros buscamos y las respuestas que nosotros queremos oír. El Señor nos va a hablar con la verdad y quizás muchas veces no nos va a gustar, pero esa verdad se dará porque la palabra de Dios es única, es verdadera, es transformante. Y el mismo Señor nos dice, cielo y tierra pasará, pero a mi palabra permanecerá. Pueden haber mil cambios, mil revoluciones, mil ideologías, mil cosas que se quieran imponer, pero la palabra de Dios no pasará. Esa es una palabra que se quedará y es una palabra viva y transformante. Esa es la palabra que se ha anunciado desde antiguo. Es la palabra que el mismísimo Señor Jesucristo, que se hizo hombre, nos deja en el Evangelio. La buena nueva, la buena noticia es que Dios te ama. Dios vino por ti. Dios vino a salvarte, a ti y a mí. Dios se entregó a la muerte para poder resucitar y en esa resurrección levantarnos a ti y a mí a una vida eterna. Dios venció la muerte. Esa es la esperanza que tenemos tú y yo. Por eso nos dice, ¿por qué dudas? ¿Por qué se alarman? ¿Por qué están las dudas en nuestro corazón? Pidámosle al Señor que nos abra ese entendimiento, porque estamos todos como muy cerrados. Hay muchas interpretaciones y diversas interpretaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la misericordia, o sea, no importa, hagas lo que hagas, Dios tiene misericordia y Dios te entiende. Hermanos, Dios nos ama, ama al pecador, nos ama así como somos barro, nos ama con la lepra del pecado, pero Él vino a sanarnos de esa lepra, a sanar nuestras heridas, a lavar nuestro pecado. Y nos pide el Señor una conversión. Por eso nos deja su palabra y los sacramentos. Y nos dice en el versículo 47, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Anunciar a todas las naciones. Dios es el Rey y Señor de toda la creación. Que dejemos de jugar a ser dioses. Que dejemos de jugar con la vida de las personas. Dios es la vida, Él la da y Él la quita y nadie más. Entonces, por más ideologías que nos quieran meter, por más que te digan, tú eres lo que sientes, tú tienes derecho a abortar. Dios nos viene a anunciar que en su nombre se anunciará, en el nombre de Jesús, tenemos que anunciar a todas las naciones que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios quiere decir que estamos viviendo de espaldas a Dios y que tenemos que volver el corazón hacia Dios, la mirada hacia Dios, para que Él nos perdone. Porque si nosotros no nos convertimos, si no hay arrepentimiento, si no hay un propósito de enmendar en las vidas, Dios no puede perdonar nuestros pecados. Si seguimos viviendo en la soberbia, seguimos creyéndonos dueños y señores de todo, Dios no puede perdonar nuestros pecados, porque nuestro corazón no está hacia Él, nuestra mirada no está en Él. Entonces, Dios nos dice volver, volver el corazón hacia Él. ¿Para qué? Y para que Él dice, nosotros seamos testigos, para que nosotros podamos dar testimonio de lo que hemos visto y oído. El Señor les dice también a sus discípulos que ellos sean testigos. La palabra testigo y este Evangelio de Lucas, y Lucas, recordemos que era médico y era griego, está escrito en griego y ya no como para el pueblo hebreo judío, sino para los paganos, para los gentiles, porque él era compañero de viaje de Pablo. O sea, el público objetivo de esta evangelización ya no eran los hebreos en sí, sino ya el pueblo que quedaba fuera de la cultura hebrea.
lo que en esa época se conocía como los gentiles o los paganos. Entonces el Señor les dice que ellos tienen que ir a anunciar y nos pide lo mismo, que seamos testigos de esa buena nueva. Testigo viene de la palabra martus en griego, que significa mártir. Entonces, sí entendía de qué se estaba hablando, del martirio. Para que tú y yo podamos ser testigos, es decir, somos llamados a ser mártires. No te preocupes, que no te van a comer los leones ni los tigres en los circos, pero estamos llamados a ser testigos de qué? Testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, testigos de su amor, testigos del perdón, testigos de la resurrección, testigos de la verdad, testigos de la buena nueva, que Dios ha venido a salvar al hombre, que Él busca nuestra salvación, no nuestra condenación, pero que tenemos que volver hacia Él. Entonces, hermanos, ¿cómo ser testigos de la resurrección de Cristo? Los discípulos, bueno, lo vieron resucitado, estaban asustados, pensaron que era un fantasma. El Señor los vio con tanta cara que hoy, bueno, les dio señales. Toquen mis manos, miren mis pies, denme de comer, soy de carne y soy de hueso, tengo músculos, ¿no? Los espíritus no comen, yo estoy aquí en verdad. Entonces, el Señor también les dice a ellos que van a ser testigos y también. Entonces, ¿cómo ser testigos de la resurrección de Cristo en una época como la nuestra? Si tú vas a ser mártir quizás de muchas maneras, tú y yo, no es que vayamos a un circo a que nos coman los leones. Hoy los cristianos somos nuevamente perseguidos, civilmente, legalmente, te callan la boca, no puedes hablar de muchas cosas, no es políticamente correcto hablar de muchas cosas. Por ejemplo, si tienes varios hijos y tienes una difícil situación económica y vuelves a quedar embarazada y todo el mundo te dice tienes que abortar, que ese niño que viene, esa niña que viene ya no te va a ayudar, que no sé qué, que no sé cuántos, y tú, fiel seguidora de Cristo, dices no, porque el Señor verá por mí, y tú mantienes y luchas por la vida de ese bebé, tú estás dando testimonio de la resurrección, porque estás haciendo la voluntad del Padre. Si tú estás en un lugar donde todo el mundo saca tajada, coimea, roba, y te dicen, pero eso lo hace todo el mundo, y tú dices, no, yo no. Y todo el mundo te dirá que eres de lo peor, que eres un traicionero, traicionera, tal vez, no lo sé, porque no haces lo mismo que los demás, no pones sobreprecio a las cosas, y tú dices, no, porque eso es robar. Tú estás siendo testigo de la resurrección de Cristo. Si tú hablas con la verdad y no te callas, porque es políticamente correcto callarse y no decirle al hermano, si vas por este camino, te vas a perder, ¿no? Hoy con el tema de las ideologías, y no le dices a la persona, ese no es un camino correcto. ¿Tienes la libertad? Sí, tienes la libertad de hacer lo que quieras, porque las personas tienen que ser responsables de las decisiones que tomen. Pero si te preguntan, pues no es, porque la palabra dice, varón y mujer los creó, ¿no? Ahora con estas leyes de eutanasia, si tú te ocupas de tu madre, de tu padre, que quizás son ancianos y son personas sumamente difíciles, y lo haces con mucho amor, tú estás siendo testigo de la resurrección. Si tú peleas por tu familia, en el buen sentido de la pelea, oras por ellos, haces lo mejor por ellos, te das a ellos, tú estás siendo testigo de la resurrección. Si tú vas a misa y vives tu misa a profundidad, la vives de verdad, vives la Eucaristía,
Por más que te digan que eres una santurrona o una cucufata que para metida en la iglesia, pero a ti te da vida y tú defiendes tu fe, tú estás siendo testigo de la resurrección. Entonces, hoy más que nunca, el Señor nos envía a ser testigos de su resurrección, pero tenemos que pedir y clamar por la presencia viva, por la presencia del Espíritu Santo, para que venga a renovar nuestras fuerzas, a renovar nuestra fe, a renovar nuestra esperanza y a encender nuestro amor para amar hasta que duela. Porque hoy más que nunca es muy importante dar testimonio con nuestra propia vida, porque de nada nos sirve hablar y luego callar y luego voltear los ojos hacia otro lado, voltear la mirada y no mostrar la verdad. Entonces, hermanos, esta es una época durísima, donde nos va a tocar, y quizás hasta muchos sacerdotes te dirán, y que por qué te confiesas tanto, y que por qué vienes a misa todos los días, con que necesites una vez a la semana es suficiente, en tu casa quizás te digan lo mismo, ¿no? Entonces, la cucufata que ya está yéndose a misa otra vez, ¿no? La que lee la palabra, la que escucha este tema, ¿no? La que no aprueba la música reggaetonera. Óyeme, estás hablando con la verdad, estás siendo testigo de la resurrección. En verdad, pues en la antigüedad los primeros cristianos eran los mártires que estaban en el circo siendo comidos por los leones en medio de los gritos de algarabía y de júbilo del pueblo ignorante y hambriento de los romanos. Por eso decían los, los emperadores romanos, pan y circo es suficiente para la plebe. O sea, con que tengas el estómago lleno y algo de distracción, todo lo demás no le importa. Podemos hacer lo que querramos. Y hoy en día nos están arrinconando en esos temas, están tratando de imponer leyes de muerte, ideologías, quitarle a los padres la autoridad que tienen sobre los hijos. Están haciendo experimentos sociológicos de familias democráticas donde los padres ya no tienen autoridad sobre los hijos, donde los hijos deciden desde los 4 años de edad y sin embargo los padres son los que tienen que seguir manteniendo. Es una manera de desarticular a las familias, quitarle el lugar a los padres con las ideas feministas a ultranza, el enfrentamiento del hombre con la mujer, ¿no? Las mujeres siempre víctimas y los hombres siempre los desgraciados. Y no es así. Enseña a tus hijas a respetar a los varones, enseña a tus hijos a respetar a las mujeres. Enseña a que ambos se respeten, se valoren en sus identidades propias, en las diferencias que tienen como varones y mujeres. El respeto mutuo. En vez de hacer esa cultura de enfrentamiento, ¿por qué no enseñarles la cultura de la cooperación, de la ayuda, del respeto a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy? ¿No? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando que hagan los demás? Que tomen el control de nuestras vidas, que decidan sobre tu familia, que decidan sobre tus hijos, que tú no puedas tener autoridad para enseñarles valores a tus hijos. Hermanos, Cristo resucitó y tenemos esperanza. No te dejes agobiar por los problemas, no te dejes agobiar por las represalias, no te dejes agobiar por esa pandemia, no te dejes agobiar por la muerte, porque por encima de todo tenemos un Dios que venció la muerte y que es la luz, y cuando Él decida actuar, esta tormenta se calmará. Este es un tiempo para que el Señor permite que pase para que el hombre, al ver su fragilidad, pueda volver su corazón a Dios, al ver que la vida es como un hilo que se puede cortar en cualquier momento,
al sentir el barco de su vida sacudiéndose, pueda volver sus ojos a Dios y decir, realmente te necesito. Es época de vivir con esperanza. Transmite esperanza en medio de esta desesperanza. Sé luz en medio de la oscuridad. Muchas lamparitas encendidas pueden hacer la diferencia. Habla de Cristo, porque hoy no se habla de Cristo, habla del pecado, porque en la iglesia tampoco ya se habla de pecado. El Señor lo dice en su palabra, que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelven a Dios para que Él les perdone sus pecados. No te dice que sigamos embarrándonos en el pecado, viviendo como nos da la gana, porque su misericordia es tan grande que no importa que hagamos garabato. No, para que Él nos perdone nuestros pecados. ¿Cómo va a sanar el corazón si el corazón no reconoce que está enfermo? ¿Cómo va a perdonar al pecador si el pecador no reconoce que está en pecado y en falta? Entonces el Señor viene a hablarnos también de conversión y a ti y a mí nos pide ser testigos. Y te vuelvo a repetir, testigo es una palabra que tiene su origen en el griego martus, que significa mártir. Quizás por decir la verdad te saquen del grupo de los amigos, quizás porque prefieres otro tipo de música, no te inviten más a determinados eventos, quizás porque hablas de cosas de Dios, te segreguen y te aparten a un lado, no importa, no te calles, no puedes callar de lo que eres testigo. Entonces, todos estamos llamados, todos los cristianos y creyentes, a ser testigos de esta resurrección. Cristo vive, Cristo ha resucitado, Cristo venció a la muerte. Y por eso nos dice también el Señor en Juan 16, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador. El Señor, con tanto amor y misericordia, todavía nos dará esa luz de darnos cuenta de nuestros pecados. ¿Quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios? El Señor es misericordioso, pero también es justo. Entonces, hermanos, ¿quieres ser testigo de Cristo resucitado? ¿Qué tienes que hacer en tu familia? ¿Qué tienes que hacer en tu centro laboral? ¿Qué tienes que hacer con tus vecinos y tus amigos? Hablar con la verdad y que Dios ilumine nuestro entendimiento para entender las escrituras e interpretarlas en el Espíritu de Dios, no como nosotros nos acomode o nos dé la gana de acomodarlo. Y como Dios amó tanto al mundo, no importa, hagamos lo que querramos, que Dios nos amó tanto que todo quedará borrado. Dios nos ha amado y nos ha amado en extremo, pero nos dice también para volvernos a Él, para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? Hoy con tantas leyes absurdas que quieren imponerse y muchos que son católicos dicen que sí. Yo no sé si porque les acomode, porque desconocen o qué sé yo. Hay muchos católicos, por ejemplo, que dicen que están a favor del aborto, o sea, a favor de la muerte. Y Dios es vida y solo Él tiene el derecho a quitarla, ¿no? Entonces, hermanos, miremos a la luz de Cristo, su palabra, pidamos todos los días por el Espíritu Santo que nos dé fortaleza, sabiduría y entendimiento para poder vivir en la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere que tú y yo vivamos con paz. Por eso el saludo a los apóstoles, paz a ustedes, paz en el corazón, para que aunque hubiese la tormenta fuera, estuviese pasando lo que estuviese pasando, nuestro corazón esté tranquilo, que Él actuará en el momento que tenga que actuar y del modo que tenga que actuar.
cómo y cuándo no sabemos, pero que Él actuará, ten la certeza de que sí. Y por eso, recuerda lo que te pregunta, ¿por qué estás asustado? ¿Por qué tienes dudas en tu corazón? Hermanos, volvamos la mirada a Cristo, volvamos nuestro corazón a Dios, arrepintámonos de verdad para que Él perdone nuestros pecados, para que Él ilumine nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo avive el fuego de nuestros corazones y nos lleve a ser testigos, a ser mártires del Evangelio en este mundo que nos toca vivir hoy, en un mundo tan secularizado, en un mundo tan dividido, en un mundo tan lejos de Dios. Nos toca ser testigos, mártires. Entonces, yo no sé si tú estás dispuesto a morir por el Evangelio o dispuesta a morir por el Evangelio. Los primeros mártires, y cuando el Señor les hablaba a sus apóstoles de ser testigos, ya les estaba diciendo, estar dispuestos a morir por llevar este Evangelio. Hermanos míos, que el Señor de verdad sea nuestra roca, nuestra fortaleza. No escuchemos más que su voz a través de su palabra y a través de la interpretación que le da la Santa Iglesia, que es la custodia de la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Volvamos nuestros ojos a Él y nuestro corazón a Él. Y aunque veamos a nuestros propios sacerdotes equivocarse, oremos por ello, hablemos con la verdad, y si tú y yo conocemos la palabra, nadie podrá confundirnos. Por eso debemos estar corazón abierto, oídos atentos al Señor para escuchar su voz y los ojos vueltos a Él. Que el Señor los bendiga y les tenga misericordia, que los guarde a ustedes y a los suyos por siempre. Los invitamos a seguirnos, a compartir con todas las personas esta buena nueva de Cristo resucitó. Hay esperanza para ti y para mí. La hay para todos. Volver el corazón a Dios, ser testigos de Dios, no tener dudas, no vivir alarmados pensando qué pasará mañana. Hermanos míos, que el Señor los bendiga. Los invito a seguirnos a las 4 de la tarde y Mi Voz hasta el Cielo. A las 6 tenemos la Santa Misa, a las 7 el Rosario. La próxima semana, el próximo lunes, a las 8 de la noche, de lunes a viernes, lunes 26 a viernes 30, tendremos un taller de Sanando a través del perdón. Los invito a que nos sigan en esta página también para ver ese tema la próxima semana. Este viernes, el 2 de mayo, tenemos la jornada de sanación solo para mujeres. Se tienen que inscribir en el link que aparece en esta misma página y al llenar su inscripción enviarla para que puedan ustedes participar. Mujeres, las esperamos el 2 de mayo para vivir esta jornada de sanación y a todos ustedes a vivir este taller de sanando a través del perdón. Que tengan ustedes un buen día. Gracias.